Muy buenos días, mis hermanos y amigos. Estamos contentos de estar nuevamente este día sábado. Tengan ustedes un feliz sábado, queridos amigos. Esta semana ha sido una semana bastante complicada, bastante difícil. Las noticias no son muy alentadoras, pero damos gracias a Dios porque Él nos cuidó, porque Él nos ha protegido. Nuestra iglesia ha estado triste esta semana también porque murió la mamá de nuestra hermana Elga Olea. La verdad es que no pudimos asistir. Muchos hermanos quizás quisieron poder asistir, pero era muy difícil por los momentos que está viviendo nuestro país. Sin embargo, esta mañana queremos saludar a nuestra hermana Elga Olea y su familia. Que el Señor les acompañe, que el Señor les dé la paz y tranquilidad en este momento de dolor. Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana les quiero invitar a que juntos busquemos la presencia de nuestro Dios. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias te damos, Padre amado, por tu cuidado, por tus bendiciones, por tu protección. Gracias, Padre amado, por este nuevo día, este día sábado, tu santo día. Padre amado, acompáñanos, quédate con nosotros en este momento, protégenos y que tu presencia ilumine cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas. Prepáranos en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, ahora les invito a que juntos cantemos las siguientes alabanzas. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará.
Un muy feliz sábado para cada uno de ustedes que nos acompañan en la transmisión del día de hoy, sábado 6 de junio, en donde el misionero viene nuevamente desde Noruega y se titula Un predicador para los ciegos. La historia cuenta sobre dos hombres que se encontraban predicando. El primero de ellos se encontraba muy bien vestido y desde lo que dice nuestro amigo que protagoniza el misionero de hoy, Eystein, un granjero de 30 años, dice que este predicador sonaba un tanto arrogante. El predicador abrió un libro y comenzó a leer declaraciones de la hermana Ellen White. Luego abrió otro libro y así. Prácticamente todo su sermón consistió en declaraciones de la hermana White. Esto no molestó mucho a Eystein, que a todo esto se encontraba sentado en la parte posterior de esta habitación con su ropa de trabajo. Luego se puso de pie el segundo predicador. Ese también estaba bien vestido, pero su traje denotaba que había sido arreglado en varias ocasiones. Sus zapatos, si bien estaban lustrados, pero también denotaban un desgaste de hace muchos años. Él no abrió ningún libro, pero sus palabras brotaron del corazón. La sinceridad con la que habló este segundo predicador tocó el corazón de Eystein, a pesar de que sus palabras en sí no lo impresionaron en lo absoluto. Al contrario, se sintió bastante ofendido, cosa que pudo notarse y el predicador se dio cuenta de ello. Cuando terminó el sermón, se acercó a Eystein y cortésmente le preguntó su nombre, le preguntó acerca de su familia, su trabajo y así estuvieron conversando por varios minutos. Luego de esto le preguntó si es que podía orar por él, a lo que en ese momento estalló todo un conflicto en la mente de Eystein porque él se preguntaba ¿cómo puedes permitir que alguien del cual tú no estás de acuerdo con lo que predica ore por ti? Pero en el mismo momento sintió como si Dios le estuviese diciendo tienes que confiar en mí. Luego, de vuelta ya en su granja, estaba decidido en demostrar que este predicador estaba equivocado con lo que había expuesto, ¿no es cierto?, en el sermón. Dice que se puso a buscar en su Biblia, se puso a estudiar, incluso compró grabaciones con sermones que trataban este tema. Y así, dedicó mucho tiempo en esto. Pero al mismo tiempo sentía como si Dios estuviese alejando de él. Pasó un año. Y dice que al cabo de este tiempo estaba completamente confundido. Un día abrió la Biblia y se puso a leer la historia de cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo. Dice que se sintió tan identificado con este personaje, a pesar de que siempre había gozado de buena vista, sintió como si siempre hubiese estado ciego espiritualmente. En este momento sintió que tenía que pedirle a Jesús que abriera sus ojos. Él exclamó una oración con un grito desesperado. En el mismo momento sintió que tenía que abrir su Biblia y la historia de cuando los dos discípulos caminaron con Jesús en el camino de Emaús. En este caminar, Jesús, ¿no es cierto?, hace todo un recorrido, un estudio bíblico exhaustivo sobre sí mismo, y aún así estos dos discípulos no lograron reconocerlo. Solo lo reconocieron cuando Jesús oró. O también los 12 discípulos que pasando más de 3 años con Jesús nunca lograron comprender el verdadero significado de la misión y de la cruz. Él dice que se dio cuenta que era un adventista de 5ª generación y aún así siempre había permanecido ciego espiritualmente. Luego de esto, de esta experiencia, comenzó a predicar en ciertas iglesias de Noruega. Pasado otro tiempo más, la Asociación de Noruega Oriental lo llamó para el pastorado. Eystein creció en la primera fila de la iglesia adventista, viendo a su mamá tocar el órgano, viendo a su abuelo predicar. Pero dice que nunca comprendió el verdadero significado de esto hasta que le pidió a Jesús que abriera sus ojos.
Hola, queridos amigos, buenos días. Estamos contentos de poder estar una escuela sabática más con ustedes. Quiero decir que estoy muy contento de estar aquí, pero no estoy solo. Estoy con dos amigos, con Florencia y con Diego, que los van a ver en unos momentos más, con los cuales vamos a compartir esta escuela sabática. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, Hola, gracias, Cristóbal. hola Flo, ¿cómo están? Aquí estamos. Muy bien, contentos de tenerlos acá, pues, y vamos a repasar la lección. ¿Qué les parece? Por supuesto, aquí para compartirlas con nuestros hermanos, poder compartir las lecciones que hayamos aprendido esta semana, ¿verdad? Así es. Ya pues, chiquillos y no tan chiquillos, si quieren, los invito a que nos acompañen en oración para que podamos pedirle a Dios que nos dirija en el estudio de la escuela sabática. Así que vamos a orar así donde ustedes están, vamos a orar. Señor, te pedimos que tú seas nuestro maestro y nos acompañes a estudiar sobre la historia y tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, entonces, como ustedes sabrán, esta semana hemos estudiado acerca de la historia. ¿Qué es para ustedes la historia, Florencia? ¿Qué pensáis? A ver, la historia es un conjunto de relatos, que podemos decir, de hechos que han sucedido en el pasado y que es importante que nosotros estudiemos y conozcamos, porque en general la historia tiende a repetirse. Por lo tanto, estudiando la historia podemos también estar más preparados para el futuro. Eso me gusta mucho la definición que das, porque de inmediato nos dice a todos nosotros, a Diego, a las personas que nos están escuchando, de que tiene un sentido. Es como cuando en el colegio te dicen, ¿para qué sirve la matemática? Para un poco más que calcular el vuelto del pan. La historia sirve para tomar, tú ya lo dijiste, para tomar lecciones. Y en el contexto cristiano, ¿qué pensáis, Diego? ¿Nos sirve de algo la historia? Mira, tomándome de las palabras de la Flo, la historia en todo sentido es algo que sí o sí nos va a ayudar. Si lo vemos hoy día en historia universal, en la historia nacional de nuestro país, a partir de ella nosotros hemos podido aprender de quizá errores del pasado, de ciertos personajes. Incluso en el mundo empresarial se usa la historia de las ventas, por ejemplo, para saber cómo se va a comportar hacia adelante una venta, cómo se espera que se comporte, y poder tomar decisiones. Y en el mundo cristiano no estamos ajenos a eso. La historia es algo que realmente en el contexto cristiano nos ayuda a nosotros a poder tomar mejores decisiones, a poder aprender de los errores, por ejemplo, del pueblo de Israel, aprender de las cosas buenas que hicieron también los profetas, de las lecciones que nos dejaron. Así que de todos modos creo que la historia es parte fundamental tanto del mundo y tanto a nivel mundial como a nivel personal. Está bueno lo que dicen los dos, porque me acuerdo al tiro del versículo de memoria que está en Éxodo 22, versículo que varias personas se saben de memoria, donde Dios parte entregando los 10 mandamientos y dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Tiene que ver con lo que dicen ambos, de sacar lecciones y de aprender del pasado. Dios está a punto de entregar información, pero para entregar información, Él dice: recuerda antes, mira la historia y ve lo que yo hice antes. Yo creo que en primer lugar podemos cometer un error fundamental y garrafal estudiando la historia, que muchos cristianos hemos cometido, y a lo largo de la historia también personas pueden cometer, y lo conversábamos en la semana con Diego y con Florencia, y quizás a ustedes que están viendo este programa les pasó. En realidad, ¿qué es la historia? ¿Es una herramienta para basar mi fe? ¿Es la piedra angular de mi fe? ¿Qué piensan? Yo creo, por mi parte,
que si bien la historia es una herramienta que podemos nosotros utilizar de manera que nos pueda ayudar a tomar decisiones, incluso corroborar la historia como lo vimos en la semana, con investigaciones arqueológicas que corroboran la historia, pueden ser cosas que apoyen nuestra fe quizá, o que le den alguna directriz. Yo creo que apoyar nuestra fe en la historia no es lo adecuado, sino que como cristianos siempre nosotros debemos buscar apoyar nuestra fe o basar nuestra fe en Cristo, y en su, ahí sí, en su historia, en su vida, en sus hechos. Más allá de la simple arqueología, de las investigaciones arqueológicas, por fe nosotros creemos en que los relatos que nos muestra la Biblia acerca de Cristo son verdaderos y son hechos que realmente ocurrieron. Sí, ¿qué pensáis tú, Flo? Sí, disculpa. Yo diría, en contrapartida de eso, que si bien el punto que haces es muy bueno, claro, pero creo que apunta más a que no tenemos que basar nuestra fe en que haya pruebas empíricas o pruebas arqueológicas o pruebas que el mundo y la ciencia corroboren y destaquen, que es la forma que tiene el mundo de comprobar las cosas y la razón que tiene el mundo de creer en las cosas, por el método empírico. Pero nosotros tenemos que basar nuestra vida en la fe, y en la fe de que las cosas en la Biblia, que es en definitiva nuestra piedra angular, sucedieron, más allá de que podamos probar que sucedieron o no. Y en eso es en lo que debemos basarnos. Y especialmente volviendo al versículo que mencionabas, Cristóbal, yo destacaría de ese versículo que Dios se hace presente en la historia y Dios se hace presente en la vida, porque Dios no es alguien sujeto al tiempo, es alguien atemporal, su presencia Él es omnipresente. Entonces tenemos que usar la historia de manera de recordar que así como Dios ha estado en el pasado y así como sabemos por las profecías que Dios va a estar en el futuro, tenemos que tener fe en ello, y además que Dios está con nosotros en el presente, y que siempre va a estar ahí, porque Dios no está sujeto a prueba, no está sujeto a una comprobación, sino que tenemos que ver que así como Dios guió al pueblo judío por el desierto y estuvo con ellos error tras error tras error, que nosotros tendemos a criticar si bien cometemos los mismos errores. Creo que eso es lo que tenemos que recordar, y el valor definitivo de la historia y de la historia en la Biblia. Está súper bueno lo que dicen. Yo me acuerdo de un meme que vi hace varias semanas atrás, que decía como estudios que comprueban, apareció un monito y decía estudios que comprueban lo que yo digo, y estaba ahí como con 5 papeles en la mano, y detrás como que estaba tratando de esconder estudios que hablan de lo contrario. Entonces eso al final te muestra una realidad, porque estudios y paper hay para todo. Yo estaba leyendo en la semana, porque la lección nos hace nuestros primeros personajes a estudiar son David y Salomón, y yo estudiaba en la semana, y saben que hay varios historiadores que a través de escritura cuneiforme, hallazgo arqueológico, relatos, te dicen, no, David existió, pero hay un número no menor que no cree, personas estudiosas que cree que David es un invento del relato judío. Entonces, yo te pregunto, querido amigo que estás allá en la casa, cuando salga un estudio que diga que David no existió, no vas a creer en la Biblia, y cuando sí salga vas a creer, y cuando no salga no vas a creer, vas a estar así como vaivén infinito. No, ahí tiene que ver mucho con lo que dice Florencia, que nuestra fe se basa en cosas mucho más certeras. La fe no se basa en lo que otro grupo va a decidir, sino que la fe se basa en una experiencia personal, en particular en cómo Dios me ha cambiado a mí y cómo Dios me ha bendecido a mí. Es como, dado que Él me influyó en mí,
yo confío que el día de mañana Él va a seguir influyendo y yo puedo confiar en Él a ciegas mañana, pero no ciertamente a ciegas completamente, porque ayer Él fue fiel a mí. Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta. Y para terminar el punto de David y Salomón, como ustedes decían, que Dios tiene el control de las cosas. Uno ve, por ejemplo, cosas como la bolsa, estas bifurcaciones que van arriba, abajo, y a veces uno dice, oh, la acción va a la baja, a un ojo inexperto, pero un experto te dice, no, pero la tendencia global es al alza. Y uno puede entender así, pues, quizás en tu vida personal tú estás pasando cosas malas y tú dices, pero Dios, ¿qué estás haciendo con mi vida, con mi historia? Pero en realidad Dios no te ha dejado. Él ve el final desde el principio y Él ve el panorama más grande y Él ve la historia final, y lo que puede parecer una baja, al final siempre va a ser una subida. Los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Ahí quisiera reforzar un punto que tú mencionaste, Cristóbal, en relación a si bien hoy día podemos encontrar variadas evidencias arqueológicas, históricas y demás respecto de la Biblia, de los diferentes relatos, claro, por ejemplo, que estudiábamos acerca de David y otros relatos también, la pregunta es, y que también la lección la hacía, ¿qué va a pasar el día que salga un estudio que diga totalmente lo contrario? Y la pregunta para nosotros es, cuando salga ese estudio que diga totalmente lo contrario, ¿vamos a dejar de creer en las escrituras, en la Biblia, como una fuente verídica de nuestra fe? ¿O realmente en ese momento vamos a decir, ¿saben qué? Puedes decir muchas cosas, la arqueología, los estudios, sin embargo, la Biblia es la primera fuente de mi fe. Por ejemplo, les pongo otro caso. Hay mucha gente que invalida las escrituras por el solo hecho de que Jesús hizo milagros que son físicamente o biológicamente no posibles. Y dicen, y hay gente que dice, vamos a creer en la Biblia como historia a lo mejor, sin embargo vamos a quitar todos aquellos aspectos sobrenaturales que muestran, porque no son físicamente posibles. Por ejemplo, el hecho mismo de que Jesús haya caminado sobre el mar. Probablemente ninguno de nosotros ha visto hoy día en la playa, cuando va a un río, a alguien caminar sobre el mar. Y uno dice, jamás he visto a alguien haciendo esto, o jamás he visto a alguien resucitar muertos. Es biológicamente hoy día imposible. Incluso cuando Jesús resucitó a Lázaro, ya llevaba 4 días de muerto, por ende, no es que haya tenido alguna situación como que tuvo un paro cardíaco y luego volvió a la vida, sino que ya llevaba tiempo. Claro. Y estudios biológicos, físicos, dicen que eso no es posible, por ende invalidan esa parte de la escritura. La pregunta es para nosotros, ¿nosotros vamos a dejar de creer en la escritura por estudios que digan lo contrario? Sí, eso es como tú dices, es un vaivén de cosas. Por eso creo que nuestra relación con Dios tiene que ser personal. Valga la redundancia, yo personalmente pienso que la mayor evidencia de que Dios influye, no es que Dios influye en la historia, sino que Dios influye en mi vida. Como Dios tiene la capacidad de cambiar el carácter, como nadie más puede hacerlo, yo creo que Dios influye. Y como tú dices también, y ustedes dicen, también hay que hacer el punto. La Biblia no es un libro de historia, la Biblia habla de historia. Lo podemos ejemplificar, por ejemplo, no sé, El Principito no es un libro de filosofía, pero pucha que hay filosofía. La Granja de los Animales no es un libro de sociología, pero bastante sociología uno puede entender de la relación humana. El Quijote de la Mancha no es un libro de gramática, pero antes a nuestros padres o abuelos los mandaban a leer el Quijote de la Mancha para aprender a hablar bien. Quizás los jóvenes ahora necesitemos leer un poco del Quijote. O no, Florencia, dejad que los perros ladren, Sancho. Bueno, yo sí, pero no particularmente para aprender gramática ni para el colegio. Ahí Sí.
otra cosa que me gustaría recalcar es que si bien hoy día nosotros debemos creer en la Biblia por fe y creer que las cosas que están en ella escritas creemos ciertamente que son verdaderas, cada uno de los relatos, Dios tampoco dejó al azar muchas de esas cosas y sabía que de pronto íbamos a tener ciertas, a lo mejor, aprensiones, o quizá alguien que estuviera recién comenzando a creer tuviera quizás ciertas aprehensiones. Y para eso también nos ha dejado la profecía. Y quizá quisiera recalcar el rol de la profecía. Por un lado, sabemos que esta nos ayuda a saber las cosas que están por venir, en especial la profecía apocalíptica, la profecía de Daniel, tiene muchos hechos que aún no se han cumplido. Sin embargo, muchos de esos hechos ya se cumplieron, en su mayoría, de hecho, la mayoría de los hechos o de las profecías ya se han cumplido y cuadran perfectamente con la historia mundial. Y si nos ponemos a revisar la historia y aquellos hechos que ocurrieron tal cual como fueron escritos con muchos años de anterioridad. Por ende, está bueno el punto. Cosas. Sí, está súper bueno el punto. De hecho, no lo había pensado así, pero claro, la forma que incluso podemos entender los hechos futuros es estudiando los hechos de la historia pasada, digamos, para hacer ese match entre pasado, presente y futuro. Y fíjense, bueno, dale nomás. Fíjense que hay un versículo en 1 Corintios 10 que dice que estas cosas, dice, le pasaron al pueblo de Israel, hablando del pueblo de Israel, para que nos sirvan como ejemplo de aquellas cosas que están por venir. O sea, para Dios la historia del pueblo de Israel no era algo al azar, no era algo que estaba escrito por escribir, sino que el Señor la utilizó como un objetivo, y ese objetivo era que nos pudieran servir a nosotros también. Entonces tiene un rol fundamental la historia y cómo esa historia se ha cuadrado con los libros de historiadores no creyentes. Por ejemplo, Josefo, que era un escritor judío, escribió acerca de Cristo, escribió acerca de las cosas que le sucedieron de Pilato, y así distintos historiadores a lo largo de la historia fueron escribiendo acerca de hechos que escriben en la Biblia, pero desde su propio punto de vista. Sí, está bueno eso que dices tú del ejemplo. Podemos hablar de los siguientes personajes bíblicos, aquí en mi torpedo lo tengo, de Isaías, Ezequías y Sennacherib, que habla de grandes eventos de guerra, cosas como grandes, importantes, de grandes grupos de personas, pero también tenemos un Dios que se preocupa de las cosas pequeñas, o sea, el Dios de las cosas grandes es también nuestro Dios que nos da la historia para tenerla de ejemplo. Y algo que no quería dejar de decir, que a mí por lo menos la historia bíblica me ha enriquecido mucho mi vida como para vivirla. Yo tuve el privilegio de ir por trabajo a Jerusalén y estuve en la tumba del rey David y estuve en los muros, en un fragmento del muro de Jerusalén antiguo, del sitio de cuando Babilonia sitió a Jerusalén, y ver el muro, estar en la tumba de David, estar en el Monte de los Olivos, a la luz de la historia que uno conoce, es fantástico, es fantástico. Enriquece aún más la experiencia cristiana. Pero eso sí, sin ninguna duda, la historia nos enriquece la experiencia y puede enriquecer también la experiencia cristiana. Claro, y volviendo al punto que tocaba Diego, me parece muy interesante lo que dices del ejemplo, porque sin duda podemos encontrar que siempre la idea de Dios al dejarnos relatos, al dejarnos los libros de la Biblia, es darnos un ejemplo, y está perpetuamente tratando de hacer eso. Toda la historia de la creación es un ejemplo para nosotros, hasta el punto en que nos deja el día sábado, el séptimo día de descanso, siendo que Dios no lo necesita. Tenemos las distintas anécdotas de la vida de Jesús, que son muy importantes para nosotros por lo mismo, porque también deja ejemplos de vida, de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos reaccionar ante nuestros enemigos, de tal manera que en esos pocos libros, en esas pocas páginas, que no son tampoco cientos de tomos, sino que son
distintas recopilaciones cortas que dejaron sus apóstoles, podemos guiar toda nuestra vida en base a ellas. Y entonces creo que eso también es un objetivo muy importante de la Biblia, el darnos, por ejemplo, por medio de ejemplos, una matriz de cómo vivir nuestra vida y disfrutarla y llevarla al bien. Sí, bueno, y tú pasaste justo al punto que tenemos que llegar, que es el Jesús, como lo dice la lección, el Jesús histórico, que nos da ejemplos de vida. O sea, si hay una historia que nosotros y los que nos están escuchando tienen que escuchar, es la historia de Jesús, quien, por lo menos en el mundo occidental y gran parte del oriental, dividió la historia en un antes de Cristo y después de Cristo. Si Él no tiene algo que decirnos, nadie más lo tiene. Y como tú dices, es mucho más que una historia. La historia nosotros la leemos, podemos ver un documental de historia, podemos tener nuestra opinión, pero lo que dice la Flo es súper importante, que la vida de Jesús tiene que influir en nosotros, tiene que cambiar en algo, tiene que hacernos un poco distinto. Y eso yo creo que es lo que hace que el Jesús histórico no sea solamente un Jesús histórico, sino que sea un Jesús personal, que pueda influir en nosotros. Sí. En ese sentido, me gustaría remarcar, Cristóbal mencionó que Cristo dividió la historia. Si se fijan, Cristóbal mencionó que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Y hoy día, 2000 años después, seguimos hablando, ya sea para un ateo, para un agnóstico, para un cristiano, para un adventista, para un católico, para un evangélico, sea quien sea, hablamos en términos históricos de antes de Cristo y después de Cristo. O sea, lo que yo quiero invitarlo a reflexionar, Cristo siendo, como muchos llaman, un personaje simplemente histórico, que muchos de ellos no creen que haya resucitado, finalmente tuvo tal impacto en la historia que hoy día nosotros hablamos en cualquier término histórico como antes y después de Cristo. Incluso Jesús es una persona que da de hablar en todos los sentidos. Y si lo vemos en el mundo cristiano, Jesús, nosotros siempre aprendemos de él. Sin embargo, si lo vemos en el mundo general, hay muchos que constantemente se están burlando de Cristo, están haciendo bromas no adecuadas acerca de Jesús. Y hoy día, por ejemplo, yo no veo que a lo mejor se haga el mismo tipo de comentarios malos para, por ejemplo, alguien como el Dalai Lama, Buda. Ah, claro, tú dices como Buda, sí, Mahoma, otros, comillas, profetas llamados de distintas religiones. Sin embargo, el nombre de Cristo, a pesar de que para el mundo muchos lo toman como una burla, siempre está presente en todos lados. Jesús dijo que a él no lo iban a tomar en cuenta. Jesús dijo que a él se iban a burlar y que si hacían lo mismo con nosotros, entonces iba a estar bien porque íbamos a estar haciendo las cosas bien como él las hizo. Jesús marcó tal impacto que incluso la gente que no cree en él no es indiferente a él. Si la gente que no cree en él y dice que Jesús nunca existió, que Jesús simplemente fue un profeta, un personaje más de la historia, la pregunta es ¿por qué causa tanto impacto y da que hablar incluso en términos negativos para aquellas personas que no creen en él y se burlan? Jesús en la historia fue una persona sumamente importante, no solamente porque fue una persona que hizo bonitos actos, fue un buen profeta, como le llaman, sino que al ser el Hijo de Dios, él marcó la historia en un antes y un después. En todo sentido, no solamente un sentido histórico, sino que después de Cristo, la historia del mundo no volvió a ser la misma. Sí, lo que tú dices me hace pensar como en algunas cosas que no había meditado antes, de que finalmente parte de la importancia de Cristo es que finalmente la historia hablaba de él. Muchos le preguntaban, ¿tú eres de los que los profetas hablaban? Finalmente es como, ¿tú eres de lo que los libros de historia, digamos, los libros sagrados,
históricos hablaban, Cristo es la culminación de una historia, desde que Adán y Eva fueron echados del Edén y se le prometió a esta primera pareja de que la descendencia de la mujer iba a pisar a la serpiente en la cabeza. Desde ahí que estamos esperando, ese es como el primer informe histórico de algo que iba a suceder. Y la gente lo esperó mucho, otros no lo esperaron, y Cristo los recibió a los que lo estaban esperando. Y así también nosotros esperamos ahora que se cumpla la historia de la final de la redención, donde Cristo viene por ustedes, viene por mí, por todos los que creamos en Él. Y como último, quizás como acápite de lo que creo que nos enseña la historia, que nunca está de más mencionar que la historia nos ayuda a contextualizar. O sea, no sé, uno pregunta cuando Jesús le pide de beber agua a una mujer y uno dice, pero ¿y por qué se complicó tanto la mujer con esta pedida? Bueno, hay que estudiar historia para entender eso. Uno dice, pero ¿cómo Pablo está hablando de la esclavitud? Cosa que sería una aberración, dar el consejo a los esclavos, bueno, si nadie te libera, aprende a confiar en Dios y vivir en eso. Pero entendiendo el contexto, y contexto podemos decir sinónimo historia, podemos entender muchas cosas también. La historia nos ayuda a entender también los contextos. Sí, sí. No, disculpa. No, yo quería reforzar una idea ahí. Al principio nosotros, cuando comenzamos este repaso, hablamos de que a lo mejor por ahí podría haber salido un hecho histórico o estudio arqueológico que pudiera contradecir la escritura. Sin embargo, no quisiera que quede la sensación de que nosotros estamos diciendo que por esto no debemos nosotros apoyarnos de estudiar, por ejemplo, la historia, también aprender de hechos arqueológicos, o también incluso ir más allá, estudiar las ciencias, las físicas, la biología, porque quizá encuentre algo que que puede ir en contra de la escritura. Sin embargo, nosotros debemos ir a buscar estos datos en la historia, en la ciencia, en la arqueología, no con el objetivo de decir, ¿sabes qué? Ahora creo, sino que de manera de decir, qué maravilloso es Dios, cómo realmente tiene la historia al control, cómo la ciencia conjuga perfectamente con Dios. Dios es el creador de la ciencia, Dios guía la historia, Dios guía cada una de las cosas que nosotros podemos estudiar. Por ende, la invitación aquí no es a quedarnos como meros ignorantes y simplemente decir, no, yo no voy a estudiar estas cosas porque podría encontrar alguna contradicción, sino que la invitación es a estudiar la Biblia en conjunto con la ciencia, así como estudiamos para las profecías, estudiamos historia y nos pudimos dar cuenta en el estudio de la semana de que en la profecía de Babilonia en la profecía de Daniel 7, en donde Babilonia es representada por un león, nos pudimos dar cuenta de que el león era un símbolo de Babilonia, y nos podemos dar cuenta a través de estudios como la historia, la arqueología. Entonces la invitación es a no quedarnos en eso solamente, pero poner por sobre todo el estudio de la escritura. Sí, está súper... bueno, como pensamiento ya final, no sé si quieren como englobar alguna cosa. Una cosa me gustaría decir. Creo que es muy importante lo que dice Diego. Ha estado esa discusión a lo largo de la historia también de cómo compatibilizar la Biblia y la ciencia, y la Biblia no va en contra de la ciencia, eso es un error. La Biblia va con el conocimiento, va con la ciencia, va con todo lo que podamos descubrir, pero nosotros no tenemos toda la ciencia, nosotros no lo sabemos todo, no tenemos la comprensión completa del mundo, pero Dios sí, y por lo tanto tenemos que entender siempre que tenemos que estudiar el mundo por medio de la ciencia, pero siempre bajo las bases y los pilares que establece la Biblia. Y siempre tener claro que la Biblia trasciende lo que nosotros podamos jamás conocer, y que si hay algo que no nos hace sentido, eso es bastante normal, porque nuestro conocimiento no es infinito ni
de lejos es todopoderoso, pero el conocimiento de Dios sí. Y también quería destacar algo que dijiste tú, Cristóbal, hace un rato, que es que ciertamente la Biblia no es un libro cualquiera y que tampoco podemos estudiarlo como lo haríamos una enciclopedia, como lo haríamos los libros de Aristóteles, como lo haríamos en la Ilíada, que también son textos que gente atea podría comparar, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea, que también para ellos tendrían ciertos datos históricos, pero en sí serían mitología. Pero la Biblia es muy distinta, porque la Biblia, y es un hecho que ha impactado nuestras vidas, y ha impactado las vidas de miles durante toda la historia, y que trasciende el conocimiento de los hechos que pueda contener, y es mucho más que eso. Es un libro que tiene que hacer mella en nosotros y en nuestra vida y en nuestra forma de comportarnos, o simplemente no la estamos entendiendo o leyendo bien. Sí. Por lo menos para concluir con el estudio, quería leerles un versículo que está en Hebreos 11, versículo 6. Dice, versículo muy conocido: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Cuando a mí me preguntan qué es la fe, yo siempre les cuento que cuando era chico, esta es mi idea para terminar, no sé si después Diego quiere decir algo, que yo siempre tomaba 11 a las 6:30 de la tarde y había una taza de leche con o galleta o con un pan. Y durante mi infancia, varias veces escuché a mis papás discutir porque había problemas económicos, porque, no sé, aprendí muy chico la palabra sobregiro, endeudamiento, cosas así, pero ¿saben qué? Yo nunca dudé que a la tarde no fuera a llegar la hora de las 11. ¿Y saben por qué no dudaba? Porque el día anterior no me había faltado. Y es exactamente cómo funciona la fe. Yo no creo que la fe sea ciega, como muchas veces se estipula, sino que creo que la fe se basa en sucesos pasados. Digamos, es arriesgada porque uno hace saltos al vacío, pero saltos al vacío completamente con certezas de cómo Dios me ha ayudado en el pasado. O sea, yo puedo tener problemas ahora económicos en mi familia, llevándolo al ejemplo, pero como sé que mis papás me proveyeron ayer, mañana no me faltará. Yo creo que tenemos que aprender eso también, y a la luz de la historia. Dios nos ha guiado en la historia pasada, por tanto, Dios nos guiará en la historia a escribir mañana. No sé si, Diego, ¿tú tienes alguna idea? ¿Con eso concluimos? Solo palabras finales. Y la invitación final que quiero dejarle a todos nuestros hermanos es: cada vez que estudiemos historia, ya sea que estudiemos la historia para estudiar las profecías o algún estudio arqueológico, o lo que sea que estudiemos de manera de aprender más sobre la escritura, siempre debemos tener como centro a Cristo. Nunca dejemos de tener a Jesús en el centro de nuestra mente, en el centro de la escritura, en el centro de nuestros pensamientos. Si nos ponemos a estudiar arqueología, historia bíblica incluso, o lo que sea, simplemente con el objetivo de conocimiento, no nos va a aportar nada más que conocimiento. Pero la invitación, hermanos, es siempre Cristo en el centro. Esa es mi invitación. Ya, pues, chiquillos, los invito a orar y a ustedes también que nos están escuchando, oremos para que el Dios de la historia también esté aquí con nosotros. Gracias, Dios, porque tú controlas la historia y también nos invitas a ser parte de nuestra vida. Te invitamos, Señor, toma el control de ella. Si hay algún amigo que está escuchando este estudio y tiene dudas, ayúdalo, Señor, influye en su vida, manifiéstate en ella. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Chiquillos, fue un gusto compartir con ustedes. Estuvo bueno, así que repitámoslo en algún momento. Así que eso, pues gracias. Muchas gracias. Feliz sábado a todos. Feliz sábado y continuamos con el tema central. Chao. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Hola amigos, ¿cómo están? Feliz sábado. Soy Laura y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes en esta mañana una linda historia que se encuentra en la Biblia. ¿Recuerdan ustedes cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Hagamos memoria? Exactamente. Dios le prometió a Abraham que iba a tener una gran familia. ¿Saben ustedes de familias grandes? Bueno, todas las familias tienen muchos miembros. Papá, mamá, los hermanos, los abuelos, los tíos, primos, muchas personas que son miembros de la familia. Por ejemplo, les quiero mostrar la fotografía de un árbol genealógico. Es muy simple este árbol, pero solamente nos da cuenta de cuán grande puede llegar a ser una familia. Bien, en la historia de hoy vamos a ver cómo Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham de darle una gran familia y además de hacer de él un pueblo muy numeroso. ¿Vamos a ver de qué se trata? Dios le dijo a Abraham que su familia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Miren lo que tengo acá. Tengo arena blanca muy fina. ¿Cuántos granitos de arena hay aquí? Así le dijo Dios a Abraham que iba a ser su familia. Bien, Abraham con su esposa Sara tuvieron un hijo. Su nombre fue Isaac. Y a su vez Isaac tuvo mellizos, Esaú y Jacob. Pero hasta aquí aún es una familia pequeña, ¿verdad? Bueno, Jacob tuvo 12 hijos. Sí, tú ya sabes que tuvo 12 hijos, ¿verdad? Pero, ¿cómo es que fue creciendo esta nación? Este pueblo, ¿cómo se fue haciendo numerosa esta familia? Vamos a verlo en Éxodo 1:7 que dice así. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Cuando José, uno de los hijos de Jacob, llegó a ser gobernador en Egipto, llevó a toda su familia a vivir cerca de él. A medida que pasaba el tiempo, esta familia fue creciendo y creciendo, hasta que se formó el pueblo de Israel. Israel era el nombre que Dios le había dado a Jacob. Toda la familia de Abraham, es decir, sus descendientes, recibieron el nombre de israelitas, y ellos vivieron durante mucho tiempo en Egipto como hombres libres y poderosos porque Dios los bendecía. Pero después de 400 años llegaron a ser esclavos de los egipcios. Aún así, Dios todavía tenía planes para su pueblo. Deseaba que los israelitas fueran representantes de él frente a otros pueblos. Así es que Dios sí tenía grandes planes y quería que su pueblo fuera un pueblo muy especial. Dios le prometió a Abraham que tendría una familia grande que viviría en un lugar especial. Y lo cumplió. ¿Sabes que también hay una promesa para nosotros? Dios está preparando un lugar especial.
¿Y sabes dónde es? En el cielo. ¿Tú quieres ir? Yo sí quiero ir. Dios está preparando un lugar para cada uno de nosotros de manera especial. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que regrese pronto porque queremos estar con Él. ¿Les parece? Los invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, porque así como cumpliste la promesa a Abraham, también vas a cumplir la promesa que nos has hecho a nosotros. Queremos que vuelvas pronto, Señor, porque queremos vivir contigo por la eternidad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Chao, amigos, que estén muy bien. Lindo sábado. Uma das recomendações mais repetidas para enfrentar esta pandemia é o isolamento social. Ele ajuda a controlar a transmissão da Covid-19. É uma iniciativa muito importante para enfrentar a pandemia, pero não vale para os temas espirituais. De las pessoas necessitamos quedar fisicamente mais lejos, pero de Deus necessitamos estar mais cerca, por fé tocá-lo, abraçá-lo e descansar em seus braços. Pero nuestro coração também necessita estar muito mais cerca de las necessidades de outras pessoas. Há muitos por aí passando por dificuldades emocionais, profissionais e financeiras. Necessitam desesperadamente de uma palavra de fé e esperança. Por isso te quero invitar a manter o isolamento sem perder a conexão com as pessoas. Há muitos que vivem lejos de Deus, pero estão cerca de ti. Seja solidário e comparta esperança. Nossa missão hoje é muito essencial. Hable mais de la pronta venida de Cristo e invite as pessoas para entregar sua vida a Ele. O momento é para vivir com os pés em la tierra, pero com os ojos en el cielo. Como disse Tito, el capítulo 2, el versículo 13, aguardando la esperança bienaventurada. É ella que nos dá forças para vivir mientras tenemos que encarar os desafios desta tierra. Mientras Jesús no viene, tú puedes ser los brazos de Él para servir, las manos de Él para ajudar e uma voz de esperança para salvar. No importa cuán distante has andado de Jesús, piensa un poco en este instante, en el poder de su cruz. Su amor no tiene límites, no tiene lógica o razón. Su mirar hoy nos invita a entregar el corazón. Hoy es día de volver. No mires para atrás. Si en tu corazón hoy lo sientes, no lo niegues nunca más. Solo Cristo te ama así. En la cruz por ti pensó. Tú eres todo para mí. Ven, mi hijo, aquí estoy. Los defectos del pasado, su poder transformará. Las espinas del pecado, su amor va a arrancar. El vacío que atormenta, solo Cristo llenará.
Hoy es día de volver. No, no mires para atrás. Si en tu corazón hoy lo sientes, no lo niegues nunca más. Solo Cristo te ama así. En la cruz por ti pensó. Tú eres todo para mí. Ven, mi hijo, aquí estoy. Es Jesús quien te habla así. En la cruz yo te esperé. Vuelve ahora hacia mí. En todo tiempo yo te amé. Esta mañana nos acompañará en la palabra del Señor el pastor Horacio Rodríguez, un pastor de la casa. Él, así como ama a su iglesia de Ñuñoa, la iglesia de Ñuñoa también le ama a él, un gran pastor. Y les invitamos para que juntos ahora busquemos la presencia de nuestro Dios, cantando la hermosa alabanza y doxología a Dios el Padre Celestial. ¿Qué tal, mis amigos y hermanos de mi querida y recordada iglesia de Ñuñoa? ¿Cuántos recuerdos lindos me trae Ñuñoa? Una iglesia realmente hermosa. Hermosa, me gusta la parte física, pero hermosa también por los hermanos que allí están. No es solamente palabras, se los digo de corazón. Siempre guardo lindos recuerdos y creo que parte de mi corazón quedó en Ñuñoa. Así que les saludo cariñosamente y deseo que tengan un muy, pero muy feliz sábado. En esta mañana vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, el capítulo 13 y el versículo 15. Búsquenlo, por favor. Capítulo 13, verso 15 del Evangelio según San Juan. Allí leemos: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estas corresponden a las palabras de nuestro Señor Jesucristo
en la última cena. Pero creo que estas palabras podríamos aplicarla en todo momento de nuestra vida. La verdad que Jesús es el ejemplo por excelencia que nosotros debemos seguir. Y esa es una de las cosas que creo que sería bueno que nosotros conservemos en la mente ahora. Vamos a meditar en algunas cosas, pero recuerden, Jesús debe ser el centro de nuestra meditación. No cabe duda que estamos viviendo momentos históricos, momentos difíciles, momentos de crisis. No solamente debido a la pandemia, que nos ha tenido a todos encerrados y quién sabe hasta cuándo tendremos que estarlo, sino porque no podemos olvidar que hay otras preocupaciones también en el mundo. Está una cantidad de gente que se está desplazando, están saliendo de sus países y están buscando nuevos horizontes. Eso también provoca problemas. Tenemos problemas sanitarios, tenemos una cantidad de otros problemas que van agravando la situación de todas las personas, de todos nosotros. La verdad es esa. Quisiera que hiciéramos un recuento, que miremos un poquito hacia atrás y veamos lo que ha ocurrido en este mundo convulsionado. ¿Recuerdan ustedes la Primera Guerra Mundial? Bueno, la Primera Guerra Mundial, fíjense ustedes que se inició, fue algo interesante. El 28 de junio de 1914, por el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando, esto desembocó en una gran matanza a nivel mundial, a nivel global o mundial. Y este conflicto dejó un total de 22 millones de personas fallecidas, muertas por la guerra. Se dice que hubieron 9 millones de soldados y 7 millones de civiles. Ahora, no es solamente eso. Esto trajo como consecuencia también 6 millones de personas que murieron por hambre, por consecuencia precisamente de la guerra. Así que tenemos que considerar eso también. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial hubo un total de 60 millones de muertos. Si nosotros sumamos las dos guerras, tenemos un total de 82 millones de personas muertas. 82 millones. Es una cantidad bastante considerable. Personas como usted y yo, que querían seguir viviendo, que querían una vida mejor, que querían la paz, querían a lo mejor poder disfrutar de la compañía de su familia. Y sin embargo, por culpa de esta guerra, ya no existen. Bueno, yo sé que más de alguien estará pensando y tampoco existirían por la cantidad de años que ha pasado. Bueno, tenemos que recordar eso también. Pero no es solamente eso. Estuve mirando, hubieron 10 dictadores que han dado muerte a una cantidad tremenda de personas. De esos 10 voy a mencionar solamente 5. Hideki Tojo de Japón, que dicen que mató a 5 millones de personas. Pensemos, una cantidad tremendamente grande. Son 5 millones. No son 5 personas. Son 5 millones de personas. Leopoldo II de Bélgica, él mató 15 millones de personas. Adolfo Hitler de Alemania, 17 millones. José Stalin de la Unión Soviética, 23 millones. Y Mao Zedong de China, 78 millones. Ahora, si nosotros sumamos la cantidad de personas muertas por estos 10 dictadores, nos da un total de 146 millones. 146 millones. Una cantidad bastante considerable. Ahora, si nosotros pensamos en las pandemias que han habido en el mundo, fíjense ustedes que la peste negra mató 200 millones de personas. La viruela, 56 millones. La gripe española, 45 millones. La plaga Justiniano, 40 millones. Y el VIH-Sida, 35 millones
esta es una cifra que está bastante ya creo superada, porque seguramente ha subido bastante en esto. Eso diariamente va sumando gente. Bueno, si nosotros vemos 20 de estas pestes, tienen un total que no es exacto. Esto tendríamos que sumarle a lo mejor unos miles más. Tiene un total de 411 millones de personas. 411 millones. Si a eso agregamos el hambre en el mundo, 24.000 personas mueren cada día de hambre. ¿Ha pensado usted en eso? Por eso, cuando los niños a veces dejan la comida, no se quieren comer la comida, y esa comida va a la basura, habría que pensar. Hay 18.000 niños que mueren cada día de hambre. ¿Ha pensado usted en eso? 18.000 niños diarios que mueren de hambre. Y en nuestras casas a veces se bota la comida. Deberíamos pensarlo. ¿Y qué me dice usted del problema climático? El calentamiento global y todo lo que está ocurriendo. Eso, anualmente mueren 30.000 personas, un promedio anual de 30.000 personas. 30.000 personas mueren. Ahora, hay 4.000 millones de heridos y damnificados producto de estos fenómenos climáticos. Y cada año los fenómenos climáticos son más o menos 335 los que se producen. Ustedes ven tifones, huracanes, temblores, terremotos y una cantidad de cosas. Bueno, recordemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo ahí en San Juan capítulo 16, verso 33. Recuerden, San Juan capítulo 16, verso 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Creo que debemos tomarnos de esta promesa que el Señor nos ha dejado. Él está con nosotros, Él es el que nos protege, Él es el que nos guía, es el que nos ayuda. Esto no significa, tenemos que decirlo claramente, no significa que ningún hijo de Dios va a padecer, va a morir o va a padecer alguno de estos problemas. No significa eso. Pero nosotros debemos confiar en el Señor, pero también tomar la providencia del caso. ¿Cuántos cristianos salen a la calle sin ninguna protección y pensando, es que yo soy un hijo de Dios, así que Dios tiene que protegerme, no me voy a poner, no me voy a cubrir la boca, no voy a tomar las medidas que se nos han anunciado con tanta regularidad porque yo soy un hijo de Dios? Creo que ahí está actuando no la fe, sino la presunción. Nosotros debemos tener fe, pero no ser presumidos. La presunción es una cosa totalmente diferente a la fe. Entonces no podemos confundirla. Ahora, tenemos que considerar, el Señor envió 39 cartas de amor para decirnos, para enseñarnos a vivir. Pero tuvo que venir personalmente y darnos ejemplo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y Él vino a solucionar el problema de raíz. Todo lo que hemos anunciado, la mayor parte, y creo que también el desequilibrio climático, se debe a que el hombre ha echado a perder las cosas. ¿Qué me dice usted del problema de la capa de ozono? Eso no es algo normal, natural. Fue producto de lo que el hombre ha hecho. Ahora, ¿qué me dicen ustedes de la contaminación que hay en la naturaleza, la contaminación de los mares? Todo eso ha traído un tremendo problema. El calentamiento global, eso también, el efecto invernadero que se ha provocado, que ha traído como consecuencia el derretimiento de los hielos. Todo eso es producto de lo que el hombre ha hecho. Bueno, el Señor Jesús vino a solucionar el problema, la raíz del problema.
no los efectos. Por eso que nosotros no encontramos en las Sagradas Escrituras que el Señor Jesús haya hablado en contra de la esclavitud. Los judíos en ese tiempo esperaban que Él dijera: vamos a levantarnos en armas y vamos a expulsar a estos imperialistas romanos. El Señor no dijo eso. ¿Por qué? Porque el problema no está ahí. Ese es solamente el efecto, pero no la causa. La causa está en el corazón del hombre, está en nuestro corazón. La causa se llama pecado. Y Él solucionó el problema del pecado. Él murió en la cruz, ocupó nuestro lugar a fin de que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Por eso, creo que es bueno que nosotros recordemos esto y veamos cómo Dios se preocupa de cada detalle. Estaba pensando qué interesante es en relación a esto del dolor, porque todo esto nos provoca dolor. La muerte de un familiar provoca dolor y las enfermedades nos provocan dolor. Y es interesante notar que nuestro organismo produce la endorfina, que es una sustancia narcótica de acción semejante a la morfina, que produce el encéfalo y es segregada como reacción a dolores intensos. Pero lo interesante del caso es que cada vez que nosotros reímos, nuestro organismo produce endorfinas. ¡Qué maravilloso es Dios! O sea, cuando nosotros nos estamos riendo, estamos de buen humor, nos estamos riendo, estamos preparándonos también para cuando venga el dolor. Porque el dolor nosotros no estamos ajenos al dolor. Todos nosotros padecemos del dolor. Y a veces no es nosotros propiamente tal en el sentido de que podamos estar enfermos no, el dolor es producido por a veces algún familiar que está enfermo, alguien cercano que muere o alguien cercano que tiene problemas, dificultades. Eso nos provoca dolor. El Señor siempre está preocupado de nosotros y recordemos que fuimos creados para ser felices. No fuimos creados para pasar por todo esto que estamos pasando. Todo esto, vuelvo a insistir en lo mismo, es producto del pecado. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en un mundo de pecado. Ahora, recordemos la palabra del Señor Jesús. Ejemplo os he dado. El Señor Jesús vino a este mundo y vivió una vida como nosotros debemos vivirla. Nos dijo: mírenme a mí, vivan así como yo viví y ustedes, su vida va a ser diferente. Tendremos una vida con propósito, una vida con significado, una vida diferente, una vida que vale la pena vivirla. Y esto deberíamos comenzar en nuestros hogares desde que nuestros hijos están pequeños. Recordemos ahí en San Lucas capítulo 2, verso 52. Capítulo 2, verso 52 de San Lucas. Dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí nosotros vemos el desarrollo armonioso de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que nosotros debíamos preocuparnos en el desarrollo de nuestros hijos. Un desarrollo armonioso en la parte espiritual, intelectual, pero también física. Y me preocupa especialmente esa parte física, porque en el momento en que el niño debería estar saltando, corriendo, cuando está en pleno desarrollo, debería estar teniendo bastante actividad física. Muchos de ellos están sentados en un sillón con el celular. Eso hace que nos descuidemos de esa parte física, que es importantísima. Recordemos, todo esto marcha a la par. La parte física con la parte intelectual y la parte espiritual. Entonces deberíamos tener una preocupación por eso. Ahora, lo otro que creo que usted también lo ha pensado en alguna oportunidad son las preguntas que el enemigo a veces pone en nuestra mente. Y preguntas difíciles de contestar. Por ejemplo, ¿por qué, si el Señor sabía lo que iba a ocurrir, por qué entonces permitió que Adán y Eva... Seguramente usted se lo ha preguntado. Bueno,
Son preguntas que no tienen explicación. Pero sí, debemos recordar las palabras de nuestro Dios cuando nos dice allí en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Lo voy a leer una vez más. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Ahora, vean ustedes, generalmente queremos saber aquellas cosas que el Señor no ha revelado. Yo quiero saber eso. Pero también descuidamos aquellas cosas que el Señor sí ha revelado. En lugar de estar preocupados de eso, ¿por qué no nos preocupamos de lo que el Señor nos reveló? Eso es para nuestro provecho, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo, para la preparación que debemos hacer para llegar al reino de los cielos. Esto no significa, no estoy diciendo que esta preparación tenga que ver con nuestra salvación en el sentido de que si yo me preparo soy salvo. No, el recibir la salvación, cuando yo recibo la salvación, en ese momento yo hago la pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Tú me has dado una salvación tan grande, una salvación que no merecía, es por gracia. Yo no merezco la salvación. ¿Qué puedo hacer, Señor? Yo necesito, parece que algo tengo que hacer. Y el Señor me dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Bueno, eso es la preparación. Inmediatamente surgen voces que dicen: los mandamientos no se pueden guardar. Yo no puedo guardar los mandamientos. Sí, es verdad. Yo no puedo guardar los mandamientos. Pero Él, el Señor, y yo sí podemos. Eso depende también de nuestra predisposición. Cristo en mí los cumple. Yo no. Cristo en mí. ¿Se dan cuenta? Cristo el centro de nuestra vida. Eso es lo que hace toda la diferencia. Ahora, otra cosa más. Allí en San Lucas 6:37, recuerden, Lucas 6:37, dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Vean ustedes, algo que creo que nosotros caemos muy fácilmente, el juzgar. Siempre estamos juzgando las acciones de los demás. Algo que el Señor no nos ha dado el permiso de hacerlo. ¿Por qué? Porque cada vez que estamos juzgando a otras personas nos estamos condenando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver las intenciones del corazón, no podemos ver lo que hay dentro de esa persona. Y nos vamos a llevar una sorpresa bastante grande cuando lleguemos al cielo. Personas que a lo mejor nosotros decíamos: esta persona no se puede salvar, está perdido, y los vamos a encontrar en el cielo. Y es posible que cuando pensemos en aquellas personas que digan: esta persona sí merece estar en el cielo, se ganó el cielo, como suele decirse, a lo mejor no los vamos a encontrar. Por eso, no debemos juzgar, pero sí debemos estar dispuestos a perdonar. Qué maravilloso el perdón de nuestro Dios. Cuando le llevaron a la mujer sorprendida en el acto del adulterio y la lanzaron a los pies de Jesús y le dijeron: esta mujer, dice Moisés, que hay que apedrearla. Pero recuerden, esa mujer, si había cometido adulterio, tendría que haberlo hecho con alguien, no sola. ¿Y por qué no llevaron al hombre? Porque querían que solamente fuese apedreada a ella. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús sencillamente dijo: el que esté libre de culpa, que sea el primero en lanzar la piedra. Y no hubo ninguno que estuvo dispuesto a lanzar la piedra. Y luego le dice a la mujer: ni aún yo te condeno, vete, pero no peques más. Bueno, creo que nosotros debemos ser un poquito más misericordiosos, porque nosotros en muchas oportunidades hemos estado en el lugar de la mujer, no solamente por el adulterio. Recordemos, mentir es pecado. Y podríamos decir que en una semana no hemos dicho ninguna mentira.
Por eso, tenemos que ser más misericordiosos, pensando en que Dios lo es con nosotros a cada instante, a cada momento Él está mostrando su misericordia por nosotros. Por eso, el Señor quiere que nosotros seamos perdonadores, porque Él nos está perdonando continuamente nuestros pecados. Pero seguramente vamos a decir, pero es que los míos son pecados chiquititos, son pecados pequeños. Los demás cometen pecados grandes, pecados mortales. Los míos no alcanzan a ser mortales. Esa es nuestra apreciación del pecado. Pero recordemos que para Dios no hay niveles de pecado. Mentir es pecado, matar es pecado. Mentir merece la muerte, matar merece la muerte. El pecado merece la muerte. Por eso debemos pensar en esto. Ahora, todo esto, toda la ley, todo lo que el Señor nos manda, está basado en un principio que es el amor. El amor es el principio que debe imperar en nuestra vida. Allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22 y los versos 37 al 39, San Mateo capítulo 22, versos 37 al 39 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar al prójimo. Si nosotros no somos capaces de amar a nuestro prójimo, difícilmente vamos a amar a Dios. Porque el mismo Señor lo dijo: si tú no amas a tu prójimo a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien tú no ves? Debemos tener presente eso. El amor es la base de todo y debería ser también la base de nuestra vida diaria. Pero esto, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Cómo lo podemos conseguir? Solamente cuando Cristo mora en nuestro corazón. Y vean lo que dijo San Pedro, allí en el capítulo 4 y el verso 8 de su carta: ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mis queridos hermanos, debemos pedirle al Señor que nos ayude en ese sentido. Y para eso creo que la única solución que encuentro es que Cristo more en nuestro corazón. Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Pero para eso también tenemos que hacer de las enseñanzas de Jesús un estudio diario, una meditación diaria. Cristo debe estar en nuestra vida diaria. Debemos anhelar permanecer a su lado siempre. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, debería estar controlado por nuestro Señor Jesús. ¿Cómo podemos? Bueno, en las Sagradas Escrituras lo podemos conocer y lo podemos seguir. El Señor mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros podemos conocer a Jesús en las Sagradas Escrituras. Y cuando lo conocemos, cuando estamos más cerca de Él, cuando amamos la forma de vida de nuestro Señor Jesús, cuando anhelamos ser igual a Él, eso hace que también nuestra vida empiece a cambiar. Recuerdo cuando era un jovencito, tenía algunos ídolos, entre comillas, de la canción. Y yo trataba de ser como ellos. Trataba de vestirme como ellos, imitar su forma de andar, imitar. La parte exterior era lo que uno ve. Pero con el tiempo supe que esas personas eran realmente infelices, porque llevaban una vida sin sentido. Ellos buscaron la fama y la fortuna. ¿Recuerdan ustedes cuando Satanás llevó al Señor Jesús allí a lo alto del monte y le mostró todos los reinos de este mundo? Él le dijo: todo esto te daré si tan solo postrado me adorares. Y él
ha estado dispuesto a cumplir eso en muchos artistas que nosotros vemos que finalmente llegan a la muerte por el suicidio y ellos han declarado que su vida no tenía sentido, que llevaron una vida solitaria, una vida que no merecía ser vivida. Lo tuvieron todo, menos el amor. Lo tuvieron todo menos aquello que ellos anhelaban. Buscaban algo, había algo. Y ese algo estaba tan cercano. En las Sagradas Escrituras podrían haber encontrado ese anhelo que ellos tenían en su corazón. Desgraciadamente no llegaron a eso, o si conocieron, no tomaron la decisión de seguir al Señor Jesús. Eso habría hecho un tremendo cambio en sus vidas y seguramente habrían sido personas tremendamente felices también, ayudando a los demás. Con esa cantidad de dinero que llegaron, con esa fortuna que llegaron a amasar, podrían haber hecho mucho bien, pero no lo hicieron. Ahora nosotros también podemos hacer bien. Si dejamos que el Señor nos utilice, si dejamos que el Señor nos use en su servicio, también vamos a ser instrumentos en las manos de Dios. Por eso creo que sería bueno que, pensando en esto, oremos a nuestro Dios, pidiéndole que Él nos use, que Él haga de nosotros instrumentos útiles en su causa, y de esa manera que nosotros podamos servir a Dios y servir también a nuestro prójimo. ¿Me acompaña usted a tener esa palabra de oración? Bien, oremos entonces. Amado Dios, queremos darte gracias, porque a pesar de vivir en un mundo convulsionado, en un mundo que vemos que va rodando directamente hacia la destrucción, nosotros tenemos esperanza de vida. Nosotros podemos vivir una vida diferente aquí y ahora. Nosotros podemos conocer la felicidad en este mundo, pero además también podemos tener la seguridad de la felicidad en la vida eterna. Ayúdanos, Señor. Permite que el Señor Jesús ponga su trono en nuestro corazón, que Él sea el centro de nuestra vida y que nos preocupemos, Señor, no de condenar, no de juzgar, sino de ayudar, de llevar la palabra de ánimo a aquel que está desanimado, levantar a aquel que ha caído, ayudar a aquel que no te conoce y de esa manera ser instrumentos en tus manos de amor. Permite que sea Cristo el que brille en nuestra vida, que al mirarnos a nosotros puedan ver a Cristo, puedan ver a Jesús. Padre Santísimo, te rogamos que hagas de nosotros instrumentos de paz y de amor. Gracias, Señor, porque siempre tú estás más dispuesto a darnos mucho más de lo que pedimos. Nos entregamos en tu mano de amor y te pedimos, Señor, que nos uses de acuerdo a tu divina voluntad. Todo lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre y por los méritos de tu divino Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, Padre. Amén. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Deseamos que el Señor les bendiga ricamente y será hasta una próxima oportunidad. Un cariñoso abrazo para cada uno. Agradecemos al pastor Rodríguez por el hermoso mensaje esta mañana. Gracias a Dios porque ha utilizado a su siervo, el pastor Horacio Rodríguez, en esta mañana. Que el Señor les acompañe, queridos amigos y hermanos. También esta mañana agradecemos a todos a quienes participaron en el programa de este día. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Les invito a cantar este último himno.